Arco Minero es un proyecto de violación de la Carta Magna de la Constitución. Ni siquiera sabemos los detalles de cómo va a ser la minería, la explotación. ¿Quién ha leído el proyecto de cómo va a ser la explotación minera de esas empresas? Son 35 empresas y son 153 contratos. Ya el gobierno ha firmado con transnacionales y una de las peores, que es la Barrick Gold, es la empresa minera más grande de oro en el mundo, que tiene acusaciones de crímenes de lesa humanidad. El Arco Minero es algo así como el 43º país más grande del mundo. Mira, es más grande que Guatemala, es más grande que toda Portugal, es más grande que Cuba. No, es una maldición, se podría decir, es un crimen intergeneracional porque va a afectar de manera irreversible a varias generaciones. Es un proyecto que no respeta la biodiversidad, es un proyecto que va a afectar directamente el tema eléctrico y de los principales afluentes de agua en el país, de agua dulce. El Parque Canaima, una de las joyas que tenemos en Venezuela, que es además patrimonio de la humanidad, va a ser afectado con esto, entonces podemos ver hasta la desaparición del Salto Ángel. Ahora, la magnitud de este proyecto es lo suficientemente desastrosa y terrible como para que, bueno, cualquiera que tenga ojos de frente entienda que el impacto nos va a cambiar la vida a todos si se lleva en la escala en la que está planteado. El Arco Minero, el decreto más dañino de los últimos años que ha hecho este gobierno. Minería a cielo abierto, es la minería que contamina más y donde se hace grandes lagunas, grandes cráteres, donde se utilizan contaminantes químicos, productos como el cianuro, como el mercurio, que son tan dañinos y perjudiciales para la salud. Eso es el Arco Minero. Va a acabar con la vida de las plantas, de los animales, de la flora, de la fauna, del oxígeno que respiramos. Salimos de la renta petrolera para ir al rentismo minero que ningún beneficio le ha generado a nuestro país. ¿Están conscientes los pueblos indígenas del desastre ecológico que viene en Venezuela? En el estado de Amazonas ya sabemos cuál es el desastre que hay. No solamente tenemos la extracción del oro ilegal, sino que también tenemos a la guerrilla y tenemos a los foráneos. Y cualquier otro individuo, ya sea venezolano o no, puede entrar a saquear nuestro oro. Están bombardeando todos los parques nacionales en Amazonas y están contaminando desde el río colombiano al venezolano con sus balsas, con el mercurio, todos los caños habidos y por haber. Hay una noticia que me tiene asombrado. Ya están penetrando la selva, pastora. ¿Cómo es eso? Antes del Arco Minero ya se estaba penetrando la selva, ya se había tocado Canaima, ya se ha afectado el Salto Ángel. El Caula es el río que genera el agua al Caroní y el Caroní es el río que nos trae la mayor proyecto hidroeléctrico nacional. Pero ahora, con el Arco Minero, es carta blanca, creando un estado dentro de otro estado. Violentan la Constitución y crean un marco legal solo para el Arco Minero. World Reserve era un contrato con una transnacional que entregó el presidente Caldera en su segundo periodo y nosotros podemos poner en blanco y negro World Reserve Caldera versus World Reserve Maduro. Y es una ecuación elemental para que se entienda el problema. Por 20 años Caldera, 40 años Maduro, o sea, duplicó. Era de 12 millones de hectáreas con Caldera, hoy son 18 millones de hectáreas con Maduro. Era por oro con Caldera, hoy es por oro, diamante, cobre y plata. Era con Caldera un 13% de regalía con Caldera, con Maduro es el 3%. Hoy tienen carta blanca para vender al precio y en el sitio que mejor le parezca. Todos estos elementos yo los cito porque no hay alguien ni hay un contrato más leonino que el que se haya firmado ahora con el presidente Maduro a favor de una transnacional y en contra de la soberanía venezolana. La opacidad, la mentira, el ocultamiento de información es el blindaje que tiene el gobierno sobre el Arco Minero. Nadie conoce las empresas, se conoce la de World Reserve no porque el gobierno quiso que se conociera, se conoce la de World Reserve porque ganaron una demanda en instancias internacionales y ellos vinieron por su fuero, vinieron por su oro. Pero nosotros como Asamblea Nacional también tenemos que advertirle a ellos que toda esa negociación sin la aprobación de la Asamblea Nacional es leonina y está fuera del marco constitucional.
Del lado sur del Orinoco hay un arco minero. Por esta zona donde está la bauxita, el coltán, también los diamantes. Yo voy a aprobar este punto de cuenta, ¿no?, que contiene el plan de acción estratégica conjunta de la faja petrolífera o el arco minero del Orinoco. Yo voy a proceder a firmar, ¿no?, la creación de la zona estratégica de desarrollo integral del arco minero del Orinoco. Son 111.000 kilómetros cuadrados. Luego de perforar el macizo rocoso, se deposita en su interior explosivos que detonan y producen una fragmentación de la roca a un tamaño adecuado para cargarla, transportarla y molerla. Los chancadores reducen el tamaño de los fragmentos más grandes que vienen de la mina, hasta obtener tamaños uniformes para su envío a molienda o lixiviación en pilas. Al interior de grandes molinos cilíndricos de movimientos giratorios, se tritura el material hasta alcanzar una dimensión de 0,18 milímetros. El material chancado es dispuesto en pilas de lixiviación, que son regadas con una solución de agua con ácido sulfúrico. Una vez que ya está líquido y lo tenemos en nuestros contenedores, este cianuro se está mandando en pequeñas cantidades a los patios de lixiviación, y el uso que se le da ahí pues es ese, ¿no?, para poder separar los metales que están depositados en los patios, que viene junto con la tierra, partículas muy pequeñas de metal, de oro y plata, que al momento que pasa el cianuro o la solución con cianuro, lo que hace es separarlos, disolverlos y que se peguen al cianuro. De esa manera llega con nosotros a la planta en forma de solución líquido, y lo tenemos que limpiar, desoxigenarlo, agregarle reactivos ahora para poder separar las partículas de oro y plata que van en la solución y que se adhieran a los reactivos para posteriormente poder capturarlos nosotros en unos filtros. Nosotros necesitamos cianuro para poder recuperar los metales, y hasta ahorita pues no se ha encontrado otro material que haga lo mismo que el cianuro, el poder lixiviar o separar los metales. Desde hace más de 120 años se viene utilizando cianuro así como nosotros lo estamos haciendo, y pues no hay otra sustancia que haga lo mismo. Hay que considerar que el cianuro es un material peligroso. No podemos jugar con el cianuro. Los mineros venezolanos que trabajan en los yacimientos del estado de Bolívar descienden 30 metros bajo tierra en busca de oro, pero en su camino se arriesgan a encontrar un submundo de caos, violencia e incluso la muerte. Bandas de mafiosos mantienen una guerra abierta por el control de las minas, que deja a trabajadores baleados, apuñalados o descuartizados. Enfrentamos una problemática fuerte con el tema de la inseguridad, con unas bandas armadas que querían apoderarse de nuestro sector. Los trabajadores aseguran que debajo de la tierra es como si hubiera un gobierno paralelo por la corrupción de militares y policías. Los grupos criminales extorsionan a los obreros y a las pequeñas tiendas para seguir trabajando. A pesar de la inseguridad, las minas siguen atrayendo a los venezolanos, empujados por el alza en los precios del oro en medio de una profunda crisis económica que azota al país caribeño. El gobierno decreta otro decreto que es arco minero. Con ese decreto se retrocede esa esperanza que tenemos, porque ya el gobierno no está pensando en entregar títulos, sino que están con ese decreto ya. El pueblo Yecual y Salema hemos luchado más de 20 años. Yo creo que es un punto bastante grave para nosotros.
si ese tipo de proyectos se ejecutara con ese decreto, porque ya por lo menos ya el gobierno violó eso, no consultó pues. Para nosotros estaba como algo secreto. O sea. Aquí dice en la ley de órganos de pueblos indígenas, para poder ejecutar y hacer un proyecto en una comunidad en un territorio, primero hay que darle consulta, para ver si se puede o no se puede. El gobierno está violando ese artículo. ¿Cómo queda ese artículo que está aquí? Es un sagrado, es una ley orgánica de pueblos indígenas. El arco minero nos afectaría gravísimo. De nuestros hermanos Guarao no podemos transitar libremente y en Sanapa como lo veníamos haciendo hace como 30 años atrás. El que menos se beneficia de eso es el pueblo indígena. También anoten ahí que los pueblos yecuana Salma totalmente rechazamos ese proyecto y decreto de arco minero. Ya está violado, porque no consultó pues. La situación con respecto al paludismo está terrible. Estamos viviendo una epidemia sumamente grave. En Ciudad Guayana prácticamente de cada 10 habitantes, me atrevo a decir que 5 están padeciendo del paludismo. Cuando aquí hay paludismo, cuando aquí hay difteria, que era una enfermedad colonial que desapareció hace muchísimos años, por lo menos en los años 40, y que hoy se registran nuevamente en nuestra historia clínica y de salud, es un elemento altamente preocupante que nos hace mirar hacia atrás sobre no lo que va a ocurrir, sino de lo que está ocurriendo. El paludismo es una zoonosis, es una enfermedad que está en la selva. Esta enfermedad es importada desde la parte zoonótica, donde está el vector, el anófeles, hacia la zona de Ciudad Guayana a través del ejercicio de la minería que está ocurriendo en los municipios, sobre todo el municipio de Sifonte, o sea, los municipios de la parte sur del estado Bolívar. La vida es lo más importante y aquí tenemos que dar un sí por la vida. En esta oportunidad nos reúne aquí una temática de suma importancia para los venezolanos de las futuras generaciones. Toda minería es insustentable. ¿Qué pasa cuando se acaba ese mineral? ¿Qué hace la minera? Se va a otra parte. ¿Y qué pasó en ese sitio? Muere económicamente. Está mostrado a lo largo de todo el mundo el daño político a través de la corrupción, porque cuando hay mucho dinero, hay corrupción. 2 trillones de dólares. Esa es la ganancia. ¿Cuáles son los puntos?
los daños ambientales, la zona será destruida de manera total y para siempre. No hay manera de volver atrás con los costos. Mucha gente tendrá que ir hacia allá a trabajar. Crearán comunidades nuevas. Las comunidades indígenas tendrán que emigrar de su zona. Tendrán que generarse impactos ambientales que no existían previos. Desechos sólidos, distintos temas. Las comunidades indígenas locales desaparecerán. ¿Todo eso para qué? Para alimentar la corrupción, el despilfarro y que un grupo de privilegiados en el mundo tengan derecho a usar joyas de oro y juguetes tecnológicos. ¿Para eso vamos a destruir el 12% del territorio nacional? Esto no es un campamento minero, esto es un país que tiene unas riquezas mucho más que el oro. Esas riquezas, algunas son ambientales y otras cosas son humanas. Y que esas riquezas nos permitirían ser un país próspero y responsable para siempre. Pero creo que hay la suficiente argumentación para demostrar que el proyecto del Arco Minero del Orinoco no puede ir. Yo creo que eso podemos ir haciendo, un buen documento, ¿verdad? Con argumentos técnicos en la parte económica, en la parte de sociología, en la gente de que trabajan, y los antropólogos que también se han manifestado, y que hagamos algo bien hecho, lo entreguemos, porque esos serían argumentos por los cuales nosotros pensamos que no se debe llevar a cabo este proyecto como está pensado. El proyecto Arco Minero, que es lo que nos tiene aquí, es las dos palabras que han suscitado toda esta polémica y esta discusión, plantea y explotación de 111.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Entonces ya con ese número yo me siento incómodo. El área que está destinada a este proyecto, eso es una aberración, eso es exagerado. La Gold Reserve, unos días después de que Maduro entregó la primera concesión, hizo una rueda de prensa en Nueva York para informarle a sus accionistas cuáles eran los términos del acuerdo que estaba acordando con Venezuela. Venezuela, antes de que termine el año, tiene que salir a buscar crédito por algo así de más de $1.000 millones. Porque la única manera de parar el proyecto del Arco Minero del Orinoco es si se movilizan millones de personas en el país. ¿Cuál es el problema en cuanto a los suelos, como estaba hablando Marcia? Efectivamente, Orinoco más Amazonas determinan en más de un 90% la productividad de todo el Caribe y de buena parte de la fachada atlántica. Y tiene consecuencias negativas directas sobre Trinidad y Tobago, sobre todos los países que están vinculados con las Antillas y obviamente con los países caribeños. Trinidad y Tobago está enfrente, todas las costas de Guyana francesa, Guyana holandesa, el norte de la costa de Brasil, y por ahí va a llegar al resto del mundo. Entonces estamos viendo un atentado ambiental de capacidad planetaria. Me dirijo a ustedes para plantearles con la mayor urgencia el mortal peligro que corren los pueblos indígenas de Venezuela en su existencia y en su cultura, a raíz de la activación del llamado arco minero como motor privilegiado de nuestra economía. La minería legal o ilegal es la actividad humana más peligrosa y perniciosa para el ambiente. A la vuelta de una generación o menos, aún Venezuela entera podría ser un campo santo, con más de 40 millones de habitantes sufriendo de sed crónica, hambruna, enfermedades respiratorias, cutáneas y otras carenciales, y producto de la creciente contaminación. O sea que es falsa la esperanza que con la minería no llegan divisas y eso es totalmente falso y traicionero, ¿no?
arco minero del Orinoco, como me han contado mucha gente. El arco minero del Orinoco, proyecto económico que tiene incidencia ambiental más grave que ha sido hecho en el país. Va a tener un impacto en el 12% del territorio nacional. Eso incluye algunas áreas de importancia ambiental muy grande y paisajística. Los creadores del arco minero y en particular del territorio que lo circunda fueron cuidadosos en dejar fuera a la mayor parte de las áreas protegidas. Por ejemplo, el Parque Nacional Canaima queda fuera del arco minero. Pero eso es una ilusión, porque el impacto no se queda dentro de los límites del arco minero. Toda la zona, de hecho todo el país y los países alrededor van a tener impacto con el arco minero. Es altamente posible que el Parque Nacional Canaima, la Reserva Forestal del Caura y muchos otros sitios sean impactados. La contaminación no tiene frontera, la contaminación se mueve entre un sitio y otro. Y por otro lado, posiblemente en un plazo relativamente corto, esas tengan un impacto tan grande que podamos considerar que hemos perdido. ¿Hay alarma en Venezuela? Sí, la hay. ¿Cómo va a ser posible que yo con 17 años no pueda hacer lo que me dé la gana? Estamos luchando por ustedes, por los adultos jóvenes, por el futuro del país. En los últimos años, Venezuela ha caído en una polarización política muy intensa y eso ha generado que muchos problemas ambientales desaparezcan dentro de la polarización. Aún no es suficiente, pero creo que el país está alarmado con las perspectivas que tiene el arco minero. El Guri podría llegar a su nivel más bajo en los próximos días, lo que se traduce en el colapso total de esta represa. Esto conllevaría al apagado de 8 turbinas que generarían más racionamientos en todo el país. Lo grave de este arco minero es que como explota la minería en las nacientes de los ríos, nos vamos a quedar sin agua. Acabamos de vivir el racionamiento eléctrico más terrible que ha vivido Venezuela en los últimos años, donde está el río Carrao, donde el río Carrao le lleva aguas al río Caroní. Y todo esto está siendo afectado con ese uso de mercurio, con ese uso de cianuro, con esa explotación irracional, porque este arco minero pasa 5 kilómetros del área de toda esa zona que estamos hablando y va a seguir haciendo de las suyas de los negocios con todos los minerales que allí se encuentran. Estamos hablando de un territorio que es 2 veces más grande que la República de Costa Rica, que de acuerdo a la ONU tiene estándares ecológicos aceptables, que tiene la biosfera más importante, quizás no de Venezuela, del planeta Tierra. Entonces resulta que nosotros la estamos hipotecando, regalando, vendiendo por espejitos. A duras penas pudiéramos pagar los próximos 20 años los intereses de la deuda contraída en los últimos años por Venezuela. Venezuela creó desde el año 37 y sobre todo desde el 58 41 parques nacionales. Los últimos parques nacionales se crearon hasta el año 1992. Venezuela fue el primer país que creó un Ministerio del Ambiente de América Latina y uno de los primeros del mundo. Establece las políticas de ordenación del territorio, la protección de los parques nacionales, de los monumentos naturales como los tepuyes y demás áreas bajo régimen de administración especial, como las reservas forestales, las reservas de la biosfera, las zonas protectoras. El llamado socialismo del siglo XXI no ha creado ningún parque nacional y está poniendo en peligro las áreas protegidas del sur de Venezuela, que es simplemente sacrificar las últimas reservas de agua dulce, potable, no contaminada. Todos esos bosques son parte de las últimas reservas forestales del planeta. Ante una situación de crisis que tiene el país con el suministro de agua y de electricidad, la cuenca estratégica de Venezuela, que es la cuenca del Caroní, el gran proyecto donde por lo menos se puede decir que se invirtió la renta petrolera, la gran inversión en el conjunto de represas, el Guri, pues están en peligro con este arco minero, porque se decide intervenir la cuenca del Caroní, la cuenca que le da electricidad. Esto es un crimen que no tiene parangón. Este es los lotes 1, 2
3 que correspondería a la cuenca del Caroní, el Guri. Este es el Guri aquí. Pues se sacrifica el Guri, podemos decir, que es su cuenca, porque no hay Guri sin la cuenca del Caroní. Y no hay cuenca del Caroní si también no se protege el Parque Nacional Canaima. Esto significa la pérdida de la República por sus áreas más frágiles, porque esta es una zona protegida en su mayoría, de alta fragilidad ecológica. Aquí esta zona, el número 1, es la correspondiente a la parte amazónica, donde está el monumento natural Cerro Guanay, que es un tepuye, que son patrimonio de la humanidad, que están especialmente protegidos, son únicos en el planeta. Esto es la Reserva Forestal de Imataca, casi 3.800.000 hectáreas, el tamaño de un país europeo, porque las reservas de agua dulce del país, potable, no contaminada, están en esta zona. Como un país que forma parte de los 10 países con mayor reservas de agua dulce del planeta, va a sacrificar sus fuentes de agua. Yo lo llamo el arco de la muerte, porque esto es la muerte de la biodiversidad. Se viola la ley orgánica del ambiente, la ley de aguas, los convenios internacionales suscritos por Venezuela, y el Orinoco sería sacrificado. Este es el río Orinoco que nace en el Cerro Delgado Chalbó. Sí. El Orinoco se alimenta de las aguas que vienen de Colombia, en un 60%, va nutriéndose. Entonces esto es el sur del Orinoco. El Orinoco va aquí, llega hasta el delta, hacia el Atlántico. Bueno, todo esto va a ser sacrificado, toda la línea costera y la contaminación de mercurio y de cianuro y la mercurización de las aguas del Orinoco. Generalmente la experiencia nacional e internacional dice que detrás de esto lo que se encuentran son intereses en la venta y reventa de concesiones en las bolsas internacionales. Entonces se beneficia un grupo, pero se destruye el país. Tienen que hacerle ver al presidente que están promoviendo un suicidio del país. Yo quiero hacer un llamado al alto mando militar sobre las consecuencias de este decreto y de una empresa militar para hacer partícipe al sector militar en la minería. Yo quiero ver qué es lo que va a prevalecer, o los fusiles del Estado para proteger el territorio, el espacio geográfico del ambiente, o la actividad minera que deforestan. Recientemente me llamó un alcalde, creo que del Callao, me dice, ¿en qué nos puede afectar el llamado arco minero? Y les preguntaba, ¿tienen agua? No. ¿Tienen electricidad? No. Ahí está. El arco minero del Orinoco es una desesperación por la ineptitud de nuestra administración temporal. Y ven ese maná que es lo que encierra la tierra allá, es lo más rico del mundo. Y es muy simple tomar la iniciativa. Oye, si tenemos ese gran tesoro ahí, vamos a echarle mano. Hace muchos años que sabemos que ese tesoro está ahí, pero es bueno que lo supiera el mundo también, para que supieran que Venezuela no es un país quebrado, que es un país simplemente mal administrado. Pero la mala administración podemos superarla, y en este trabajo que estamos haciendo es parte de esa superación. Si permitimos que el arco minero vaya adelante y no levantamos nuestra voz de defensa, cometeremos un grave pecado.